Y definitivamente pienso que Irene Moreno es una de estas mujeres que rompe paradigmas a diario. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Es cierto, bueno, quienes nos dedicamos a la educación sexual tenemos que romper con muchos paradigmas, ¿no? De repente la gente se queda con el ojo cuadrado cuando empezamos a hablar tan abiertamente de estos temas, pero bueno, forma parte. ¡Qué fresca!, ¿no? Cuando puedes desde nombrar, ¿no?, los órganos sexuales con su nombre, decir pene, decir vulva, la gente en el primer momento se siente impactada. Pero bueno, lo que yo vengo a platicarles es justamente que antes que yo y que muchas mujeres que hoy están rompiendo todos estos esquemas tradicionales, ha habido muchísimas, y bueno, en un solo espacio televisivo no podríamos acabar con todo, pero hoy quiero hacer homenaje vamos a hablar de 3 mujeres, digamos, en esta primera entrega, porque hay muchas más de las que iremos platicando a lo largo de las semanas. Pero fíjate que quiero platicarles de Lou Andreas Salomé. Ella es poco conocida, pero la verdad es que es una mujer importantísima en el campo del psicoanálisis y del feminismo. Ella habló de la sexualidad femenina, en primer lugar, desde su parte, por supuesto, intelectual y profesional, pero también en su quehacer cotidiano y en la manera en que ella se plantó frente al mundo, frente a los hombres y a las mujeres. Abiertamente bisexual, preferentemente heterosexual, tuvo relaciones con muchísimos hombres y mujeres, relaciones muy profundas, relaciones además en las que intelectualmente había una gran conexión. Lou Andreas Salomé fue de las poquísimas mujeres amigas íntimas de Freud. Ahí sí era una amistad más que otra cosa, y bueno, muy importante porque había muy pocas mujeres en el mundo del psicoanálisis. Entonces ella, la verdad es que rompió, ¿no?, los paradigmas, y además, bueno, pues ella decidió vivir su sexualidad abiertamente y decirlo al mundo. ¿Y fue muy juzgada en aquel entonces? Claro. Criticadísima, seguramente. Fue muy criticada, pero ¿sabes qué? A esta mujer no le importó. O sea, ella no se paró, se frenó porque, pues en primer lugar, ¿no?, desde su familia conservadora, ella es de origen ruso, venía de una familia muy tradicional, y bueno, evidentemente al romper todos estos esquemas, pues generó rechazo, pero también fue muy atractiva para muchos otros, que igual que ella estaban pues buscando, ¿no?, maneras distintas de ver la vida, el mundo y a las propias mujeres. Oye, y a la sexualidad femenina. Esta cercanía con Freud le tuvo que haber de alguna manera repercutido, afectado. Cambió su vida, ¿no? O sea, por supuesto que cambió su vida. Lou Andreas Salomé no entendía muchas cosas que le pasaban adentro de su mente, de su inconsciente. Claro, se descubrió. Y se descubre. Y ayuda mucho en el psicoanálisis también a ver la realidad femenina de la sexualidad, ¿no? Que se pensaba que las mujeres no eran sexuales, que los hombres eran los que estaban como que más conectados con la sexualidad. El placer no era para las mujeres. Todo esto, ella rompe estos paradigmas y además gozó de su sexualidad abierta y plenamente. Otra mujer de la que les quiero platicar, de Simone de Beauvoir. Creo que pues ahí sí prácticamente todos hemos oído con sus libros como El segundo sexo y muchos otros, en el que ella reclama una posición en la sociedad francesa de aquella época. Ella, fíjate, nació en 1908, murió en 1986. Es un poco posterior a Lou Andreas Salomé, que nació en los 1861 y murió en 1937. Y bueno, pues ella fue una escritora, fue una filósofa, fue profesora, además defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Fue de las primeras grandes feministas que fue escuchada por los grandes intelectuales de la época, y todos conocemos además, bueno, pues su viaje por el existencialismo y su relación amorosa con Jean-Paul Sartre. Además, una relación abierta, como hoy se conoce, y que decimos, esto es algo novedoso, pero para nada. Y ella también tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. También una mujer que vivió su bisexualidad muy abiertamente, pero sostuvo una relación amorosa y además de gran fidelidad, y digo fidelidad porque las relaciones que ella sostenía, además de Jean-Paul Sartre las conocía. Claro. O sea, él sabía de lo que se trataba, ambos conocían sus relaciones fuera de esa relación que era el sustento fundamental para sus vidas. Fíjate que pues muchas de las frases importantes de esta gran mujer pasaron a la historia, y uno que a mí me encanta y que quiero compartir porque tiene que ver con esto de las parejas, dice: el secreto de la felicidad en el amor consiste menos en ser ciego que en cerrar los ojos cuando hace falta. Menos en ser ciego que cerrar los ojos cuando hace falta. Hay cosas que mejor
no veas. Claro. Sí. Y esta, bueno, es una gran frase porque ahora cuando nos da por ser investigadoras privadas de nuestros maridos, novios, a parejas, amantes, De los y nos metemos a los celulares. celulares. El que busca Híjole. encuentra, el que Claro. busca encuentra. Y la Dicen verdad por ahí. es que esta mujer, con todo y que tenían esta relación poliamorosa abiertamente, bueno, también tenían momentos de celos y ella prefería a veces no saber algunas cosas, no investigar algunas cosas para sostener la felicidad en la pareja. Fue una mujer, bueno, que realmente le dio además con sus letras, con sus libros, un sustento también filosófico Claro. al feminismo. Esto es súper importante, ¿no? Intelectualmente una mujer muy, muy destacada y que sexualmente rompió con todos los esquemas de su época. Porque de nada sirve alzar la voz, Irene, si no tienes un sustento, unas Sí. palabras que pesen, Claro. que apoyen el movimiento, ¿no? Que estás tratando de crear en el mundo, como lo han hecho estas mujeres, ¿no? Claro, porque bueno, romper paradigmas sexualmente y tener múltiples parejas sexuales, pues lo podemos hacer prácticamente todas. Así es. El tema aquí era que esto tenía que ver con una convicción personal y con la defensa básica de su libertad como ser humano. Creo que esto es bien interesante, ¿no? Y además que realmente, si vemos la época, bueno, Sí, pues claro. claro, escandalizaban al mundo, Claro, pero les valía claro. un soberano cacahuate. Eso es lo mejor de estas mujeres. Exacto. En tercer lugar, hoy quiero platicarles de una mujer, por supuesto, amada, porque es una mexicana Tenemos mexicanas. entrañable, que Eso. por supuesto pasa a la historia y que sigue siendo admirada por mujeres y hombres en todo el mundo. Me refiero a la pintora Frida Kahlo. Sí. Esta mujer que realmente sufrió muchísimo, sufrió mucho dolor físico y mucho dolor emocional, que tuvo intentos de suicidio varias veces, pero que finalmente le sostuvo su amor por la pintura y su amor por el amor de su vida, Diego Rivera. Ella también una mujer bisexual, se habla de varias amantes mujeres, varios amantes, entre ellos León Trotsky, y en fin, ella estuvo también relacionada con el comunismo, con los grandes intelectuales de la época. Ella fue admirada además por Picasso, nada más y nada Sí. menos, por André Breton. Ella pudo exponer en Europa, en Estados Unidos, su pintura y fue admirada. O sea, ella logró ver, ¿no?, el fruto de su trabajo y que, bueno, a pesar de estos impedimentos físicos que tuvo, no la pararon intelectualmente. Y además esta relación también abierta que tenían con Diego Rivera tenía unos tintes curiosos, porque aunque ellos hablaban de que podían tener cada uno por su lado diferentes amantes, varias de las escenas de celos que había de unos a otros, bueno, fueron Eran realmente de grandes. órdago, muy grandes. Así que, bueno, creo que la gran pintora Frida Kahlo hoy por hoy sigue siendo uno de los grandes personajes, íconos del Sí. feminismo, íconos de la intelectualidad, ¿no?, femenina, y por supuesto un orgullo para nosotros como Sí, mexicanos. porque ella duda rompió alguna. paradigmas, pero también Claro. fronteras. Así es. Totalmente rompió las fronteras Las de dos. una época en la que trascender o pasar la frontera era muy difícil, Así es. y menos como artistas. Ella lo logró y es nuestra admirada Frida Kahlo. Claro, han sido Sin duda. mujeres que han, pues, trazado el camino para que Claro. todos los demás, ¿no?, de todas estas comunidades, pues puedan disfrutar también de ciertos derechos y de Sí, ciertos... claro. ¿no? Las mujeres de hoy somos producto también de la historia de estas grandes mujeres Claro. que estuvieron en nuestro antepasado. Gracias, Irene. A ustedes, feliz Excelente fin de semana, hagan el amor, no la guerra. Eso es todo. Y buena Buena frase fama. de viernes. Y nosotros con esto, señor, señora.